desde una conferencia de prensa, aunque eso tiene otras formas. En este caso, estamos cubriendo un hecho. Y fíjense cómo se muestra, ¿no? Liliana de repente está en el hospital de niños y del hospital de niños se tiene que ir a la embajada de Venezuela. Son dos cosas totalmente distintas. Algo que tiene que ver con la vida, algo que tiene que ver con el riesgo que está un chico, lo que necesita ese pibe, una nota, si se quiere, desde el punto de vista social, que estremece, a una nota que va a lo político, algo completamente distinto, con una mirada totalmente distinta, con una cercanía totalmente distinta. Entonces, digo, uno tiene que estar preparado, hay que estar preparado para eso. ¿De qué forma me preparo para poder transmitir eso que yo estoy viendo, como les explicó Seba? La ventaja es que hoy tengo otras herramientas. Hoy puedo estar transmitiendo en vivo, puedo grabar por WhatsApp y mandar el WhatsApp. Ustedes hoy muchas veces van a escuchar que los informes, aún siendo AM, tienen un sonido digital. Y eso es porque muchas veces se utiliza el celular, la grabadora del celular, o se graba por WhatsApp y se manda por WhatsApp directamente. El operador o quien trabaja o quien recibe en la producción utiliza el editor, edita eso si es que no se grabó en MP3 y lo manda al aire con el informativo. Y ustedes escuchan un sonido, porque eso está grabado, y hay un sonido digital de por medio. Hoy el sonido del celular es distinto y ya puede tener una mejor salida al aire, así que eso pasa. Bueno, a ver, dejo a ustedes para que nos pregunten aquello que consideren que les llamó la atención de lo que vieron o de lo que dicen los protagonistas. Levanten la mano, vamos de a uno, ¿sí? O de a una, pero pregunten. Tiene que haber dudas, ¿eh? Dudas o inquietudes de lo que vi y que me llamó la atención de lo que yo estoy viendo, si estoy de acuerdo o no con lo que dice el protagonista o la protagonista, o si hoy es distinto aquello que se manifestaba en ese instante, mientras van pensando algo que decimos siempre, con Seba, con Marcelo, con Joan. Hay algo que es fundamental. Hoy, otra cosa que cambió, el GPS. Yo estoy en el hospital de niños, antes había que saber dónde estaba la embajada, o tenía que saber quién manejaba, o tenía que tener la guía, lo que nosotros llamamos la guía Peuser, en papel, y hoy, poniendo en el Google Maps o en el Waze, yo pongo Embajada de Venezuela en Buenos Aires, me aparece la dirección y me lleva. Es decir, fíjense cómo todo esto ha cambiado en estos años, de cómo trasladarme, simplemente con eso, cómo ir de un lado al otro, pensar cómo voy de un lado al otro, cómo me traslado de un lado al otro. En el caso que ustedes vieron, hay un móvil, está quien maneja ese móvil. La mayoría de las radios no tienen móvil, no hay un móvil que te lleve. No todas las radios son nacional, la red, etc. Radio Rivadavia tenía un canje con una empresa de seguridad que te llevaba con el auto de seguridad para ir a hacer la cobertura del evento. Fíjense cómo eso también puede cambiar. Antes las radios todos tenían móviles grandes con una antena para poder transmitir. Hoy todo eso es completamente distinto. Hoy con un celular se puede salir desde cualquier ámbito y se puede transmitir en vivo de cualquier ámbito. Pero donde yo le gano al otro, ganar en el sentido de poder transmitir, es quién lo transmite mejor, ¿no? ¿Quién hace mejor las cosas? Vieron que aparece Marcela Ojeda en un momento. Marcela Ojeda, y aparte, quienes ustedes observan, muchas veces trabajan como cronistas exteriores y en otros momentos son o conductores o conductoras de programa o son columnistas de programas de radio. Silvina Brandimarte, que puede ser en su momento movilera de Radio La Red, en otro momento es columnista en un programa de Radio La Red, o podía ser conductora de la madrugada en un programa de Radio El Mundo. No es que uno trabaja exclusivamente de movilero, movilera o de cronista exteriores. Mariano Rinaldi, que puede ser cronista de exteriores, tiene un programa en la FM San Isidro Labrador, creo, en una FM los sábados a la mañana. Es decir, que ahí es conductor FM de un programa Symphony. de radio. En FM Symphony, ahí está. Gracias, Seba. Entonces, uno va cambiando, uno es periodista. Y después como periodista va ocupando distintos roles. Quizás
se siente uno más cómodo, o se sienten más cómodas en un rol determinado, como puede ser este de ser cronista de exteriores. Pero el cronista, Antonio Crudo, que es profe en la universidad, Antonio Crudo es cronista de exteriores, ha trabajado mucho tiempo, y al cronista de exteriores le pueden preguntar cualquier cosa. Chiche Helblum en algún momento le preguntó si había caído un árbol. A ver, ¿qué le puede haber preguntado Chiche Helblum sobre el árbol a él, a Antonio Crudo? ¿No? Pónganse, ustedes son el Antonio Crudo de ese momento. Van a cubrir la caída de un árbol en una calle cualquiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era en este caso. Hay un conductor de un programa. ¿Qué se les ocurre que Chiche Helblum le preguntó como conductor? Si hubo víctimas. ¿Cómo? Si hubo alguna víctima, o sea, cuando se cayó el árbol, si hubo alguna víctima. Si hubo una víctima. Perfecto, pudo haber preguntado eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes están en el lugar, ¿eh? Yo soy el conductor del programa y les puedo preguntar cualquier cosa y ustedes tienen que estar preparados o preparadas para la pregunta del conductor del programa, porque ustedes están haciendo la cobertura. Llegaron y empezaron a preguntar todo lo que podían para poder saber esto, ¿sí? ¿Qué más? O yo ahora, supongamos que ustedes están haciendo esta cobertura y yo les pregunto. Sí, Marina. ¿En qué condiciones estaba el árbol? ¿Había alguna denuncia sobre ese árbol? Bien, otra pregunta. Hasta ahora no es la pregunta que hizo Chiche Helblum. No importa, vamos, piensen. Si alguien vio caer el árbol. Bien, puede ser otra pregunta. No es la pregunta que hizo Chiche. Digamos, no es esta que yo le digo, es decir, esas también las hizo, está perfecto, las tres están bárbaras, las tres que dijeron, está Lautaro dice si se sabe la causa de la caída, muy bien, está bárbaro. Con todo eso yo voy construyendo el informe. ¿Cómo? No, digo, si interfiere el tránsito. O... Si interfirió el tránsito, también sí, porque el árbol era grande y cortó toda la calle. También uno va transmitiendo y va contando. La causa de la caída fue porque hubo una tormenta y entonces el viento y no estaba bien mantenido y entonces se cayó y está cortando el tránsito y está la policía haciendo el desvío correspondiente en la esquina y bueno, todo esto, ¿no? No hubo ninguna víctima que lamentar, estamos en la calle tal, a tal altura, hasta ahora todo bien, pero no es lo que preguntó Chiche. A ver, 10 segundos más y les digo, si no se les ocurre. No suele tratar muy bien Chiche a los mobileros. En 3 años de ayudantía ni yo adiviné la pregunta que hizo ese hombre, dice Giovanna. ¿Qué tipo de árbol era? Y entonces, Antonio zafó, porque justo ese árbol tenía, en la ciudad de Buenos Aires, algunos árboles, en algunas zonas le fueron poniendo qué tipo de árbol era, si era, no sé, un paraíso, si era, qué tipo de árbol era. Bueno, entonces, en la chapita figuraba qué tipo de árbol era y eso lo ayudó, porque si no, a veces, viste, decir, yo te puedo saber por el que tengo acá en la esquina, que es un tilo, por el olor de la hoja, te puedo decir este es un paraíso o el otro es tal, porque uno más o menos fue preguntando, bueno, en un momento, no sé si ahora, en un momento en la página del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba toda la descripción, calle por calle, creo que todavía está, número por número, qué árbol tenés en la puerta. ¿Sí? Se hizo todo un relevamiento de toda la arboleda de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, según la dirección, vos ponés la dirección, alguna vez busqué, me acuerdo que busqué por la cancha de Argentino, porque quería saber qué árboles había por un debate y una encuesta que tenía con un colega, y entonces me empecé a buscar, me dijo, ¿en serio están los árboles que están? Y busqué y estaban. Así que digo eso, también puede estar, si ustedes quieren, fíjense que cuando uno quiere preparar un trabajo, ¿por qué lado puede ir? Impensado, ¿no? Bueno, Chiche era de hacer esas preguntas, cuando tiene un programa de radio, puede preguntar cualquier cosa, puede preguntar una barbaridad, y decir, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, muchas veces los periodistas tenemos que estar preparados para eso. Alguna vez, siendo cronista de deportes, Ernesto Cherqui Vialo preguntó, con la cobertura de la selección argentina,
qué venía para después de ese partido contra Colombia, ¿no? ¿Qué seguía después del partido contra Colombia? Y en ese momento di toda una información, pero me di cuenta que era incompleta. Y yo en ese momento me enojé, pero después me di cuenta que tenía razón, que lo que él me estaba preguntando, yo no se lo estaba contestando. Y tardé tiempo en darme cuenta, no es que me di cuenta en el momento. Y ya llevaba un tiempo. ¿Por qué? Porque uno a veces cree que maneja toda la información, que sabe todo, y no es así. Ahí Leila dice, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Marcelo Ojeda sobre la refutación de mentiras, creo yo que por el boca a boca que existe en la calle, pero no lo sé y me gustaría saber eso. No, lo que ella dice es que hay conductores de programas de radio, hay periodistas, opinólogos, que manifiestan cosas que dicen haber sucedido en el lugar del hecho, y que ella, habiendo estado en ese lugar, puede ella refutar que no es como está diciendo quien lo está contando en otro programa de radio o en un programa de televisión, porque ella estuvo ahí, y a veces, más que el boca a boca, es tocar lo que nosotros llamamos tocar de oído. ¿Por qué? Por no investigar, por no preocuparse, porque ser periodista y opinar lo hace cualquiera. ¿Y cómo me distingo? Por esto mismo, por buscar ser distintivo, más que distinto. Es buscar esos detalles que otro no va a buscar, que otra no va a buscar. Entonces ustedes tienen que preguntar, ese famoso por qué, que muchas veces le he dicho en el inicio de las clases, cuando digo mi nieta vive preguntando por qué, y está por cumplir 4 años, y vive preguntando por qué. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué pasó tal cosa? ¿De qué manera? ¿Cómo? Las 5 preguntas, lo que dijo Seba, 5, 6, a veces hay más preguntas que lo que uno se establece, pero siempre hay un hecho que sucedió, que me tengo que preguntar todo. Alguna vez, bueno, por ejemplo, otra de las preguntas que había hecho, era en la puerta de una casa, ¿no? Que se había visto afectada por la caída del árbol. Porque uno pensó, el árbol se cayó, y uno pensó en el tránsito y en la calle. Y nadie me dijo que el árbol se podía caer para el otro lado. Porque el árbol se puede caer sobre el frente de una casa, no necesariamente hacia el otro lado. ¿Sí? Una casa de unos amigos una vez zafó porque cayó para el otro lado y no cayó para el frente de una casa que recién habían construido en Castelar. Así que el viento para el lado que sopló los terminó ayudando, porque podría haber caído para el otro lado. Entonces lo primero que preguntó Chiche es, ¿cuántas personas viven en esa casa? ¿De qué vive la persona que habita en esa casa? ¿No? Miren las preguntas que empezó a hacer respecto a la casa donde vivía la gente que era frentista del árbol que se cayó. Y entonces vos decís, yo le voy a preguntar en este momento de qué trabaja, y de qué vive, y cuántos viven. Bueno, a Chiche sí se le ocurrió y lo preguntaba. Y no es el único que hace eso. Nos podemos encontrar con muchos periodistas que buscan en su inquietud ser distintivos. Por ejemplo, en una reunión de producción, Chiche Helblum mandaba a todos los que trabajaban a investigar, y esto creo que con producción creo que lo hablamos, ¿no? Mandar a ver de qué forma podían investigar lo que había. Y Chiche dijo, a ver, vayan 1 hora y vuelvan. Y cuando volvieron dice, no hay nada. Dice, sin embargo, dice, yo vi un auto que estaban presentando arriba de una vereda, y saltaron todos y le dijeron, sí, estaba el auto. Bueno, eso es noticia. Y no lo veían como una noticia. Así que ustedes, cuando vayan a ser de cronistas exteriores, siempre sepan que, aunque no sean cronistas exteriores, se pueden convertir en cronistas exteriores. Porque uno dice, alguna vez tocó un compañero que era relator, que llamaron a la producción, le hizo una pregunta y dijo, yo soy relator. No, vos sos periodista primero. Entonces, puedo estar caminando por la calle y vi un auto que se metió en un pozo. Entonces, ¿qué hago? Llamo por teléfono, llamo al informativo de mi radio, llamo a mi radio. Che, mirá, acá era Rodríguez Peña y Perón. Acá en Rodríguez Peña y Perón hay un auto que está metido dentro de un pozo. Dale, ya te pongo al aire. Y salí como cronista. Y mi función era ser columnista de deportes, hablaba de deportes, comentaba partidos de fútbol. No era parte del informativo. Pero cuando vi eso, sentí que me podía convertir en cronista exterior, que era un aporte para el informativo. Un auto metido dentro de un pozo en pleno microcentro. Bueno, listo, salí al aire dando esa información. Así que cualquiera de ustedes, en cualquier momento, se pueden convertir en cronistas exteriores. Diego dice, profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, dale, Diego.
comentar una situación que el año 2012 hubieron unos levantamientos sociales muy grandes en el sur de Chile, que es una zona muy habituada a la radio. O sea, la mayoría de las zonas rurales se habitúa a la escucha de radio. Y las transmisiones eran hechas por mobileros que estaban en el lugar del suceso y iban comentando las noticias que se iban produciendo, como la represión, la situación con la policía. Y lo que contaban los mobileros era algo completamente distinto a lo que estaba diciendo las grandes cadenas de la televisión. Y esto lo digo porque una de las cosas que dijo el video, que el mobilero tiene un contacto con la realidad sin mediadores. O sea, y lo que está, en la noticia que está ocurriendo, ellos la están transmitiendo tal como está sucediendo, por así decirlo. Incluso una de las periodistas del video decía que cuando a ellos les ha tocado represión, entre ellos mismos, les toca protegerse y cuidarse para no verse afectado. Y eso también lo comento porque muchas veces cuando hubieron represiones allá, a quienes primero atacaban era al personal de prensa que estaba cubriendo la noticia para las transmisiones radiales. Porque a diferencia de la televisión, la radio, por sobre todo el movilero, tenía esa particularidad, que podía decir lo que estaba en la noticia que estaba ocurriendo en el instante, sin mediadores y casi en vivo muchas veces. Así que quería comentar eso en relación al contacto con la realidad y sin mediadores. Y acá también pasa, que vos sos la primera línea y estás cubriendo y recibís palazo de la policía, acá también pasa, no es que pasa solamente en Chile. Acá pasa también lo mismo y por eso te dicen que se cubre. Por eso también a veces se llama la patria movilera, a veces también tiene que ver en cómo manejás la información. En su momento en Radio 10, Daniel Haddad le tenía prohibido a los cronistas de exteriores de su propia radio compartir información, porque él manejaba información privilegiada, porque él tenía esa posibilidad, y entonces, ¿qué hacía? No quería que sus mobileros, que sus mobileras compartieran esta información, entonces a veces tenían que estar en una mesa distinta, pero bueno, era una forma de trabajo, una elección de trabajo, a veces se dan ese tipo de cosas, depende de quién maneje el medio, ¿no? Eso también sucede. Y después cómo manejo esa información que yo tengo, también cómo la comparto con mis colegas, bueno, también, a lo mejor, Diego, vos tenés tu información, salís para tu medio y después la compartís conmigo. No es que hay que compartir la información, porque además esto de la primicia termina siendo muy relativo. Hoy con las redes sociales, quizás cualquiera de ustedes, cualquier persona que está caminando por la calle, tiene una cuenta de Twitter, escribió y ya no es primicia. Por eso lo más importante hoy de un periodista es cómo maneja la información, no tanto la primicia, sino porque vos podés tener la primicia y después no la sabés manejar, no sirve para nada. Entonces tiene que ver con eso. Ahora, antes de contestarle a Marina Lore, ¿habías levantado la mano o ya está respondida la pregunta? No, nada, yo quería perdón, pues estoy... a mí me tocó laburar de cronista cuando el gobierno anterior cerró la sección de radio en la agencia Telam. Como junto con otros 350 compañeros fuimos despedidos, y mi área al ser cerrada, cuando me reincorporan tuve que obligar a que me dé una tarea y terminé siendo cronista del área de video, que no es lo mismo que trabajar en un canal, porque como, bueno, las agencias hacen materiales, en este caso de video, para los abonados, pero bueno, la mecánica más o menos es la misma, a la hora de llegar a la nota la misma. Y la verdad es que hay algo que marcaba, no sé si Marcela, o no me acuerdo quién, que hay una cofradía de los cronistas y hay una solidaridad muy grande. Yo era una novata porque sinceramente, o sea, yo nunca me había dedicado a eso, e inmediatamente hay una solidaridad y te buscan el espacio, y después a la hora de hacer la nota, obviamente cada uno juega su rol para su medio, y está bien que así sea, mientras que sea con respeto, digamos. Pero es un lindo, a mí me gustó muchísimo la experiencia, es muy, muy, muy grata la experiencia, y es cierto que salís de una nota, yo me acuerdo que siempre la nombro porque fue la más que más sonó, salí de la nota de No se inunda más, y de ese acto que se había hecho, a cubrir en el hospital de clínica una campaña de donación de sangre. Entonces tenés que estar informado porque, bueno, en una campaña electoral uno más o menos sabe, aunque en este caso no había mucho para preguntar porque nos tenían en un primer piso encerrados, pero en el caso de, bueno, de la donación de sangre, la campaña, algo de materia había que tener,
y si no había producción atrás, que más o menos vaya tirando el dato. Digo, hay mucho laburo en equipo, digamos, es necesario ese laburo, no solamente aquel que está poniendo el micrófono, sino que es necesario el laburo en equipo. Y la pregunta iba a referir a esto: ¿cuándo se inicia el cronista en radio? ¿Cuándo se da la primera vez que una radio ya establecida larga un cronista a la calle? Mira, te voy a contar un ejemplo. Damián Profeta, que es profe de aquí de la universidad, que lo van a tener seguramente en periodismo digital o en alguna otra materia, a Damián lo tuvimos como alumno en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. Para unas elecciones, Rivadavia en esa época todavía mandaba gente a las escuelas, mandaba a hacer cobertura. Y entonces, en aquel momento pedían colaboración porque eran muchos, y pagaban, en ese momento, por lo menos hasta ese año todavía podían pagar lo que era hacer esa cobertura por ese día, como una colaboración. Y recuerdo que tuve la chance de recomendarlo a Damián y de recomendar a otro estudiante que era de un seminario de relato, pero al que le gustaba el periodismo en general. La primera experiencia de Damián, la primera experiencia como cronista, fue hacer la cobertura de una escuela para unas elecciones para Radio Rivadavia. Salió una vez, 2 veces, no me acuerdo cuántas veces salió, pero fue su primera experiencia. Por lo tanto, no hay una forma de hacer la primera experiencia. Ignacio González Prieto, que también es profe, que ya hoy es un movilero periodista, recontra reconocido, especialista en judiciales, que conductor de programa, columnista, cronista exteriores para la tele, su propio programa en radio, en su momento en Radio Mitre. Cuando él empieza, primero empieza en Bolívar, pero cuando viene a Buenos Aires empieza en Radio Rivadavia a hacer cobertura de los partidos del ascenso. Así que ese era el primer trabajo, ir a cubrir partidos del ascenso. Un día se cae el avión del APA, que algunos de ustedes, que capaz que eran chicos y no saben, pero me imagino que la noticia la conocieron a través de los años. Se cae un avión, en realidad más que caerse, sí, despega y se estrella. Bueno, la cuestión es que había que cubrir esa noticia en el momento. Viene el jefe del informativo, los cronistas del informativo de Radio Rivadavia, del rotativo del aire, no estaban, y los únicos que estábamos éramos los integrantes de la Oral Deportiva. Viene y le dice a Cherkis, nuestros propios cronistas: ¿con quién quiere ir? Y uno que dijo fue Ignacio González. Bueno, Ignacio fue el primero en llegar, trepándose por un alambrado, porque estaba todo cerrado, se metió, corrió con la seguridad que le venía por detrás, llegó, y en un momento se encontró en el medio de todos los familiares que habían llegado a Aeroparque o que estaban ahí porque los habían despedido hace poco a sus familiares que estaban esperando que despegara el avión, y estaban ahí. Y ese fue el comienzo de Ignacio González Prieto como cronista de exteriores de interés general, porque él descubrió que le gustaba, después empezó a hacerlo para el noticiero de Rivadavia, para el rotativo del aire, como lo hacía bien. Un día en Mitre dijeron, che, nos gusta este trabajo, y de Mitre, por ser el grupo Clarín, terminó en TN y en Canal 13, así que no se sabe. Yo digo esto, uno nunca sabe cómo puede llegar a empezar. ¿De qué manera? ¿Cuál es el primer camino, el primer paso? La verdad, sinceramente, no les puedo decir que hay un camino, una decisión, sino que es, bueno, a veces es tirar a la cancha a alguien, ¿no? Como uno dice desde el punto de vista futbolero, es, bueno, vamos a probar a ver cómo sale, porque puede estar que a mí me guste o puedo ir a mostrar mi trabajo. Y además a veces se recomiendan entre los mismos mobileros. ¿Por qué? Porque si yo veo que vos trabajás bien, lo que te pasó a vos, Lore, que de repente te vieron trabajar, estabas ahí, y quizás surge una posibilidad y dicen, hace falta alguien, de la misma manera que uno podía recomendar a Damián, mañana puede surgir una posibilidad, como surgieron otras opciones, otras posibilidades. Che, ¿a quién recomendás? Y vos decís, che, la verdad que este andaba bien, o entre los propios colegas dicen, este anda bien porque lo está haciendo por una radio de menor alcance. Che, mirá, existe este hueco, ¿querés venir? Y así a veces se dan las cosas. A veces por presentar un currículum, no hay una forma de que un medio decida que tal está preparado para ser cronista de exteriores. Yo creo que se puede entrar, hay un montón de formas de entrar, no hay una sola manera, pero sí hay hechos puntuales. Si querés,
Este de las elecciones es un buen momento. Cuando llega una elección hay que estar atentos atentas a que las radios van buscando para cubrir una escuela, ¿no? Porque eso a veces sigue funcionando igual. Eso a pesar de que pasen los años, la nueva tecnología funciona igual. Así que a partir de ahí Ariel Fernández dice, yo le hice una nota a Nicolás Russo y me ofreció trabajar para Prensa Lanús. Bueno, esto, porque el protagonista le gusta como le preguntaste y listo, y justo está relacionada para darte un lugar o tener un hueco, ¿está? Así que Lore, y sirve para todo, ¿no? Puede ser por distintos lugares. Seba. Sí, es más, Néstor, podemos aprovechar estos tiempos de aislamiento y desde casa, podemos empezar a hacer notas a quienes nosotros querramos, o ya sea para nuestro medio, o para empezar a tener un archivo, o para practicar simplemente, aprovechando que todo el mundo está en casa y están todos con ganas de hacer cosas. Bueno, por algo han explotado en Instagram los vivos, ¿no? Las entrevistas que hacen en vivo por Instagram. Así que yo creo que esto es una muy buena oportunidad para todas y todos para empezar a foguearse en este tema, ¿no? A mí me quedó... Ahí Marina dice que Martín Canay dijo que el fin es sacar la mejor declaración. A veces en el momento es difícil, Marina, poder hacerlo, pero lo que hay que hacer es... Mira, para sacar la mejor declaración, la mejor manera es la mejor preparación. Cuanto más estoy preparado o preparada para poder hacer esa entrevista, para poder hacer esa cobertura, me puede sorprender, porque es algo nuevo, es algo que está ocurriendo en el momento. Si sé a dónde voy a ir, cuanto más herramientas tenga, dejá que todos pregunten, porque vos sabés que tenés el as en la manga, y tenés que estar preparado para tener 40 preguntas. Cuestión de que, Lore hizo la pregunta que yo iba a hacer, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pregunto? No, tengo que estar. Y además, lo más difícil, al principio, esto cuando veamos entrevista lo vamos a ver, que es escuchar al entrevistado o la entrevistada. Ahí está el gran secreto. Pero al principio yo estoy más preocupada por la repregunta, porque tengo miedo de quedarme sin pregunta. Entonces ahí es donde, ¿y ahora qué le pregunto? Y tengo tanto miedo que no estoy escuchando lo que me dice. Quizá me está por declarar que mató a alguien y yo le termino preguntando cualquier pavada y listo, y se arrepintió y no me lo cuenta. Y le estoy por sacar la gran respuesta de su vida. Más de una vez pasa, ¿no? Marina, ibas a agregar algo sobre esto, me parece, o me pareció. No, ¿qué nos recomienda para sacarle la mejor recomendación, la mejor declaración al entrevistado? Esa era mi pregunta, por eso. Pero sí. Conocer bien, a ver, si vos le vas a decir a un entrevistado, hay determinadas situaciones que pueden pasar que hay que conocer a los protagonistas. Estoy mirando, que se los recomiendo, si les gusta el deporte y el básquetbol mucho más, que es el video que tiene que ver con los Chicago Bulls y con Michael Jordan. Y muestran en el primer capítulo donde un periodista termina y lo primero que hace es le quiere pedir un autógrafo y lo mira mal. Yo digo, hay que conocer a los protagonistas, hay que buscar el momento, hay que saber el momento. Uno muchas veces puede quedar descolocada ante el protagonista que uno va a entrevistar. Yo creo que hay momentos, y esos momentos hay que saber ubicarse, hay que saber preguntar. Además, si vos querés que alguien te declare que mató a alguien, y la primera pregunta no puede ser, ¿vos lo mataste? Y porque te va a decir que no. Entonces, para llegar a esa pregunta, primero, capaz que te lo declaras solo, hay que hacer todo un rodeo para llegar a eso. También tiene que ver tiempo, tiene que ver cuántos están en el lugar, ¿no? Para poder sacarlo mejor, quién es noticia en ese momento para ir a buscar. Y ojo que a veces chocamos entre lo que yo quiero hacer y lo que el productor me pide. Y algo fundamental, ojo que también alguna vez Antonio Crudo se enojó con un productor en la radio. En realidad no se enojó con el productor, se enojó con el columnista. ¿Por qué? Porque el columnista que estaba en el programa empezó a desarrollar la temática que tenía que ver con el lugar donde él estaba para poder desarrollar la noticia. Este columnista empezó a contar todo. Antonio recién había llegado al lugar. Lo único que tenía era todo lo que contó el columnista. Con lo cual,
cuando le iban a dar paso a él, ¿de qué iba a hablar si ya lo dijo todo el columnista? Entonces, vos lo que tenés que saber, si sos columnista y hay un hecho que se va a cubrir, como columnista vos tenés que preguntar, che, está Antonio Crudo en el lugar, listo, yo no digo nada, doy el título nada más. Ya ampliará Antonio Crudo, ¿está bien? Porque si no, vos le estás sacando la poca información que hay al cronista que acaba de llegar al lugar. Entonces, cuando decía Lore, tiene que haber una mancomunión, tiene que haber un ida y vuelta de todos los que integran el programa para que no haya una superposición en el momento de manifestarse. Marce. No, ahí te hacía una última consulta para ver si vamos a continuar, porque están quedando 6 minutos finales. Si vamos a continuar con otra reunión más, o si vamos a estar cerrando ahora, para aprovechar estos últimos minutos. Bueno. Porque sé que muchos si tuvieron... hay muchas más preguntas, seguimos, si no cerramos. Sí, yo. No, yo quería agregar algo que con respecto a esto de las preguntas que vos decías, porque, por ejemplo, a mí me pasó el otro día algo que no me había pasado nunca, y es que teníamos que hacer una entrevista para el club. Yo estoy haciendo prensa en el Club Quilmes y hacemos entrevistas, como recién decía Seba, esto del vivo, jugamos con el Zoom. Bueno, y terminamos haciendo una entrevista y el entrevistado quería saber qué preguntas o para dónde iba a ir la entrevista. Entonces yo le dije, bueno, te voy a pasar 3 preguntas de las que yo tengo anotadas nada más, porque si no es como que no tiene sentido. Y como que él tenía miedo, y terminó respondiéndome en una pregunta las 3 cosas, ¿no?, que yo le iba a preguntar. Y yo digo, bueno, me descolocó un poco porque yo tenía una idea de cuánto iba a durar en base a lo que yo tenía para preguntar, y terminó durando mucho menos, pero bueno, terminé preguntando otras cosas, terminé jugando con la repregunta. Por eso es importante estar en contacto, pero no en contacto, digo, más en contacto en profundidad con el entrevistado, para tener esto de decir, bueno, me blanqueó las 3 preguntas en una sola respuesta, entonces, bueno, tengo que saber yo qué herramientas usar para volver a repreguntar nuevamente y que dure lo que yo quería que dure. Bien. Bien, eso ves que son posibilidades, porque además estamos hablando de dos cosas juntas, ¿no? Porque por un lado hablamos de lo que tiene que ver con la entrevista y las preguntas, y por otro lado lo que yo tengo que describir desde el lugar, porque a veces no puedo preguntar, a veces hasta que llego a preguntar, lo primero que me dicen es que yo describa lo que está sucediendo. Hay un corte en el puente Pueyrredón, y yo llegué al corte del puente, y lo que tengo que hacer es describir lo que está pasando, porque quizá lo que sucede en ese momento es un enfrentamiento entre los manifestantes, o la represión de la policía, o la protesta, o lo que está. Entonces ya paso desde otro lugar, hay otro eje distinto, que ya ahí no pasa preguntar, sino describir lo que está sucediendo. Ahí Sergio dice, como dice Liliana Arias, el cronista está en contacto directo con la noticia, rescata la libertad para pensar, además puede sugerir a los productores dónde ir, se va informando mientras viaja al lugar, hasta puede llegar a realizar 4 notas por día, conforman una cofradía, bueno, todo lo que decía Liliana Arias ahí, de sacar la mejor declaración, respuestas cortas. Yo le voy a decir algo que es fundamental: practiquen describir. ¿Qué significa? Bueno, hoy es más difícil si no laburan y están adentro de sus casas, o si laburan desde sus casas, y si no, practiquen. Si tienen una ventana, como las viejas chumbas de barrio, los viejos chumbas de barrio, practiquen observar lo que está pasando a través de la ventana, ¿no? En este momento estoy observando que en la esquina de mi casa, en el cruce, viene una señora con sus 2 nenes de la mano, uno tiene barbijo, el otro no, ella está retando a uno, en ese momento se tropezó, se le cayó una bolsa, y yo voy describiendo. Esa práctica de descripción, que parece una pavada, es fundamental a futuro para es un ejercicio permanente, Yo puedo decir, en este momento mi señora está preparando la comida, está cortando, se siente el ruido de fondo, todavía no pude observar qué es lo que está cortando para poder preparar la tarta de jamón y queso que va a hacer para dentro de un rato, y estoy semi tapado por la heladera, tengo un velador que me está dando luz, y tengo un mate, tengo el celular que lo estoy cargando, estoy moviendo el mouse. Eso es la descripción, ¿está bien? Entonces, de esa forma, poder practicar. Ahí Sergio habla. Sí,
curiosidad, pero curiosidad desde el lado de, porque yo curiosidad es preguntar por qué, la curiosidad de cualquier periodista, pero después cómo describo esa respuesta que a mí me da la imagen que yo estoy viendo, ¿sí? De esto se trata. Ahí Seba acaba de poner el Día del Movilero, que tiene que ver con la muerte de Gustavo Valenza, el 10 de agosto de 2013, alguien querido por la mayoría de aquellos que hacen las coberturas. Bueno, nos queda 1 minuto 25. Si tienen muchas más dudas, hacemos otra reunión. Si no, cerramos acá. ¿Está bien? Y si no, preguntan por el grupo. Ustedes saben que no hay problema para tener alguna respuesta. Ya quedamos ahora por el jueves que viene a las 7 de la tarde. Si bien cuando quedamos para el jueves que viene a las 7 de la tarde. Y quédense con la tranquilidad de que vamos a tener más clases seguramente, así que vamos a poder incorporar mayores conceptos, pero igual al objetivo llegamos, porque nos faltan un par de clases para llegar al objetivo que queremos con Radio 1. Pero si podemos hacer más cosas, las hacemos. Marce. No duden en preguntar porque veo que el último trabajo práctico están teniendo muchas dudas. No tengan problema de preguntar en el grupo o como hacen algunos que se fijan mi número de teléfono y preguntan en detalle, o a cualquiera de nosotros pregunten, pero no se queden trabados con el último trabajo práctico porque es más sencillo de lo que parece. Pero bueno, como me preguntaron algunos, entonces digo, bueno, por ahí alguno está trabado, veo que no suben tantos, por ahí es otra cosa, pero bueno, si es que tienen alguna dificultad, no duden en preguntar, no hay ningún problema con preguntar.